Alguien pregunta desde la audiencia del Fondo de Recursos, ¿en qué categoría también está? es una persona de derecho público no estatal. Pero además tenemos sociedades anónimas que pertenecen a personas públicas no estatales, porque las que estábamos hablando recién pertenecen a entes autónomos. Pero tenemos, por ejemplo, que LATU tiene LATU Sistemas, y LATU Sistemas tiene LATU Costa Rica, y tiene 3 LATUs en el exterior, cuyo 100% es de LATU Sistemas, y LATU Sistemas es un 50% de LATU. O tenemos empresas privadas que pertenecen a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tenemos sociedades anónimas importantísimas como la Corporación Vial del Uruguay, que hoy hace tareas que antes hacía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es una sociedad anónima, 100% propiedad de la corporación. ¿Qué hace con la Corporación Vial del Uruguay? Bueno, cuando uno pasa por un peaje de una ruta cualquiera, creo que es menos el peaje que está ahí antes de Florida, todos los demás peajes son de la Corporación Vial del Uruguay, o sea que tiene una cantidad importantísima de recursos que ingresan, muy importantes, y los gestionan en el mantenimiento y la construcción de obra pública, sin tener necesidad, aunque puede hacerlo, pero sin tener necesidad, por ejemplo, de llamar a licitación, de establecer mecanismos competitivos en la compra, sin que sus jerarcas de compras u ordenadores de gastos tengan la obligación, como la tienen los del Estado, de hacer declaración jurada. Nosotros sabemos que desde el edil del departamento más pequeño del país hasta el ministro más encumbrado, o el director de la empresa pública más significativa, o cualquiera de los 500 ordenadores de gastos que tiene el Estado, es decir, 11.400 personas, por estar ubicados en determinadas funciones, tienen la obligación de hacer declaración jurada de patrimonio y de ingresos. Y se le puede controlar. Entró con 10 pesos a la administración, durante todo ese periodo ganó tanto, declaró que tiene tales otros ingresos, él, su familia, su sociedad conyugal, y al final salió con 15 pesos. ¿Está bien? Está bien. ¿Salió con 200 pesos? Tiene que demostrar dónde lo sacó. Eso para cualquiera de estos. Ahora, el gerente de Duxa, y acá no hago ninguna alusión, digo, pero una gran empresa que mueve mucho dinero, o el jefe de compras de esa sociedad anónima, ¿tiene esa obligación? Pues no la tiene. Ya tenemos incluso, para terminar, tenemos sociedades anónimas, propiedad de empresas públicas que están ubicadas en el exterior. Tenemos en el caso de UTE, en el caso de ANCAP, tenemos sociedades anónimas que están, Carboclor. Bueno, pasa algo curioso lo de ANCAP en Argentina, porque tiene 2 empresas que incluso son abiertas al capital porque cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Se puede enterar uno de cómo trimestralmente se va comportando el resultado de esa empresa, puede hasta comprar acciones de la empresa en Argentina, pero claro, en definitiva, aquí la comunicación y el contacto es prácticamente nulo, ¿no? Y esos gerentes que representan al Estado en esa empresa, o esos directores, no tienen las mismas obligaciones que tienen otros que están en otras empresas del Estado. Sin embargo, manejan fondos públicos, porque cuando a esa empresa le va mal, ¿quién paga? Y paga el Estado uruguayo. Diputado Bandini, entonces, ¿y este proyecto ¿a dónde apunta? Va hasta donde puede ir, en principio, y apuesta a poner el tema sobre la mesa para empezarlo a conversar, porque sabemos que hay sensibilidad del Poder Ejecutivo de abordar este tema. Apunta primero a establecer que el Tribunal de Cuentas participa con mayor intensidad en las personas públicas no estatales, y lo hace bajo las reglas del TOCAF. Apunta a que las sociedades anónimas tengan también contralor post del Tribunal de Cuentas y no nos enteremos de qué pasó y cómo le fue el día que publica balance. Eso que decía, en el caso de Pluna, por ejemplo. Y bueno, usted ha visto lo que ha pasado con Pluna. Me pongo el ejemplo más evidente, tal vez para que quede claro el concepto. Los socios minoritarios de Pluna, que somos nosotros, el Estado, han tenido que recurrir a la justicia para obtener información. Entonces lo que apostamos aquí es que cuando el Estado, por lo menos los integrantes del Estado dentro de esa sociedad, tengan las mismas responsabilidades que otros funcionarios públicos, y que la empresa pública que tiene capital estatal deba aportar información que hoy no aporta. Del mismo modo, establecemos que la Auditoría Interna de la Nación puede auditar sus estados contables. Obvio que esto va a llevar debate, porque lo que está en tensión y en conflicto aquí es la eficiencia, por eso se lo puso en el derecho privado, contra la garantía, el contralor y la transparencia. Claro que se ponen en conflicto, pero como han tomado tal relieve en el volumen de recursos que administran y en la gestión de los intereses que administran, entendemos que hay que avanzar en este sentido. De hecho, apostamos, como decíamos, a que
todo lo que regula la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUNTEP, que es la que nos controla a nosotros, controle también a quienes tienen tareas similares en estas sociedades anónimas o personas públicas no estatales cuando administran fondos públicos. Y por último, modificamos el artículo 175 del Código Penal, que es el que define a los efectos de la ley penal qué es funcionario público, ampliándolo para que ingresen en esa consideración todos aquellos que estén en una empresa pública, estén en una sociedad anónima de propiedad del Estado, tengan la misma responsabilidad, porque después hay delitos que solo se configuran cuando se es funcionario público, por ejemplo el fraude, o tienen agravamiento en sus penas cuando son cometidos por un funcionario público. Y de hecho no hay diferencia entre un jefe de compra de una sociedad anónima 100% estatal a el de un ente autónomo. No avanzamos en otros temas que son también interesantes de ver. Por ejemplo, nadie puede tener, por la Constitución de la República lo establece, 2 empleos públicos. Nadie. Sin embargo, aquí se puede ser funcionario de una sociedad anónima y funcionario de la dueña de esa sociedad anónima. En un caso ese es empleado privado de la sociedad anónima y en otro caso se puede ser funcionario público. ¿Este proyecto va a limitar eso? No entramos ahí, es un tema que queremos discutir con el Poder Ejecutivo porque estamos en pleno debate político, se van haciendo algunas cosas de regulación del funcionariado público. Es lo que ha querido ser un poco parte de la reforma al Estado, no ha llegado aún, pero queremos incorporarlo ahí. Pero me quedo en este ejemplo de Pluna, y pongo el ejemplo de Pluna porque es una empresa que está en competencia, sí, no importa el porcentaje que tiene el Estado del total del paquete accionario. ¿No se supone que estas figuras, una sociedad anónima le da mayor agilidad, le permite justamente competir? Entonces, ¿cómo se compensa una cosa con la otra? No tenga duda, por eso decía que estaba en tensión. Nosotros no estamos en contra de esto, no lo inventó este gobierno, este asunto. Este gobierno lo utiliza mucho más, es cierto. Y este tiempo, por la necesidad y sobre todo por la competencia de algunas empresas, requiere utilizar mecanismos de este tipo. Lo que nosotros decimos es que eso no puede hacerse exclusivamente a costa de la garantía y la transparencia, que tiene que haber mecanismos de contralor y mecanismos de garantía que no impidan esas gestiones. ¿Por qué detona ahora el tema que siempre ha estado presente? Bueno, porque se vienen tiempos en que esto se va a utilizar más. La aprobación de la ley que crea los contratos de participación público-privado, donde el Estado, para asociarse, puede crear sociedades anónimas nuevas y va a tener formas de esa naturaleza, bueno, va a auspiciar, va a generar una mayor dimensión de estas sociedades anónimas en las que incluso hasta los gobiernos departamentales pueden participar. Entonces tenemos que tener el antídoto, porque cuidado, ¿no? Que no nos despertemos un día con una sociedad anónima que generó un problema económico que hay que atacar o atender luego con recursos públicos y decimos, ¿y cómo pasó esto y no sabíamos? Ahora, siguiendo esa línea, me pregunto, ¿no genera esto inseguridad jurídica? Quiero decir, una empresa privada que está analizando la posibilidad de invertir a través de un proyecto PPP asociándose al Estado. Supongo yo que la ecuación le debe cambiar mucho si es controlada o si no es controlada. Sí. Digo, en cuanto a dinamismo, en cuanto a dinámica para funcionar. No, lo que estamos previendo es que el dinamismo no se vea afectado. No es lo mismo, no van a tener que hacer lo mismo, el mismo trámite ante el Tribunal de Cuentas, ni una sociedad anónima está obligada a hacer licitación. Porque puede pasar que una empresa privada diga, yo en estas condiciones, si me voy a controlar el Tribunal de Cuentas, Nosotros estamos planteando el control del Tribunal de Cuentas para las personas públicas no estatales, eso es una cosa, es decir, para el LATU, para la corporación, que ya de hecho muchas hasta lo hacen voluntariamente, usan el mecanismo del TOCAF de todos modos. Uno puede abrir el diario el domingo y encontrar llamados públicos de la Corporación Vial del Uruguay, que no tendría por qué hacerlo, sin embargo los hace. ¿Y para las sociedades anónimas? Pero para las sociedades anónimas no estamos planteando que el Tribunal de Cuentas intervenga, estamos planteando que sus jerarcas, ordenadores de gastos, si son representantes del Estado, tengan que hacer declaraciones juradas. Si no es representante del Estado, no. Yo le había entendido sí, que eventualmente tenía que analizar después del gasto. A ver, una cosa es hasta dónde interviene la Junta de Transparencia. Si hay una sociedad, 50% de un particular, 50% del Estado, el representante de los intereses del Estado en ese directorio va a tener que actuar como si fuera un funcionario público, aunque lo haga bajo el derecho privado. En cuanto
a la intervención del Tribunal de Cuentas en la sociedad anónima no está prevista, pero sí está prevista la intervención del Tribunal de Cuentas en las personas públicas no estatales. Y el tribunal sí va a poder intervenir luego, posteriormente, en esas sociedades anónimas, en lo que tiene que ver con la intervención del Estado. Que, como le decía, hay algunas sociedades donde el Estado participa con el 0,5%, casi testimonial. Me mareé. Entonces sí. Termina interviniendo. Termina interviniendo después. Después, exactamente. Para conocer cómo se procesaron esos gastos.